reflejan lo que ocurría en esos años. Corresponden a la destrucción de los registros electorales por orden de las autoridades militares. Sin padrón electoral, en 1980 se aprobó una nueva constitución. En ella se dispuso que Pinochet seguiría en el poder hasta 1988, año en que la Junta Militar lo designó candidato único para seguir gobernando por otros 8 años más. Ese inolvidable 5 de octubre, los chilenos rechazaron el nombre de Pinochet. ¿Qué ocurrió después del triunfo del no? El gobierno militar terminaba el 11 de marzo del año 1990 y por lo tanto le correspondía al gobierno militar la dictación de todas las leyes que estaban previstas previo al inicio de la plenitud democrática, y esa responsabilidad era responsabilidad del gobierno militar. El proceso de amarre se da exactamente en el año que va del 5 de octubre a la toma de posesión del presidente Elwin, y en eso Carlos Cáceres jugó un papel decisivo, que no fue el de contener las cosas como estaban antes, sino hacer los ajustes mínimos que les dieran la posibilidad de seguir con una minoría conduciendo la marcha del país por un tiempo largo después de restablecer un gobierno civil. Yo no lo llamaría realmente las leyes de amarre, creo que fueron todas leyes que estaban previstas, que de alguna manera debían integrar el aparato institucional del país. Ahora, que eso se llame, entiende, leyes de amarre, porque de alguna manera limitaban el poder presidencial, honestamente yo no las veo así. Todas eran de amarre. Todas las leyes orgánicas constitucionales, hay que revisar los diarios del mes de marzo, la cantidad de leyes, para dejar todo amarrado y bien amarrado. Asumió un gabinete que por las personas que lo componían se entendía que era un gabinete que venía a dialogar. Pero también hay que decir que este gabinete asumió con la instrucción expresa de Pinochet de no negociar nada. El problema político que surge inmediatamente después del plebiscito de octubre es precisamente que un sector del país decía, mire, la Constitución se mantiene tal como está y no se le mueve una sola coma. Y al otro lado había un grupo que era fundamentalmente el que había ganado el plebiscito, que tenía la tendencia a decir, bueno, a la Constitución no se le acepta ni la primera letra. O sea, existía la posición de revisar muchas de las cosas que habían sido hechas al amparo de la dictadura por Pinochet. Lo cual no quiere decir que tú no vas a respetar. Cuando se toma la decisión de ir al no, es la decisión de decir, bueno, por primera vez yo sé qué camino va a transitar Pinochet para seguir. Si yo me preparo, me inscribo en los registros, formo un partido, tengo apoderados y cuento los votos, le gano. Pero eso te llevaba como costo, evidente, el aceptar las reglas del juego que seguía. Nosotros enfrentábamos una realidad política muy compleja. Una es que en Chile, a diferencia de las transiciones que yo conozco, el ejército no había terminado desprestigiado, sino profundamente unido detrás del comandante en jefe. Un ejército que, seamos francos, estaba dispuesto a actuar. Y la clase empresarial, del mismo modo que el ejército, estaba absolutamente unida detrás de Pinochet. El tema fue decir, oye, vamos a ganar al régimen en su propia cancha y vamos a jugar en su constitución, que no es la que nos gusta, que no es la que nosotros queremos, pero no tenemos otra posibilidad. Entonces, este artículo siempre lo he recordado porque se prohibía todo movimiento o todo partido que tuviera una inspiración marxista. Que uno concentra mucho hoy día todo lo que fue ese régimen en Pinochet. Pero la verdad es que eran las 4 Fuerzas Armadas, incluyendo Carabineros, que funcionaban como un órgano deliberativo, tenían una junta, digamos, ¿no? Y en esa junta la idea que primaba era que por sobre todo había que respetar la Constitución que ellos mismos habían hecho. Si no la respetaban ellos, ¿quién la iba a respetar, digamos, ¿no? Empezamos a trabajar primero con la democracia cristiana, después con la concertación de partidos por la democracia, en lo que era fundamental, que era reformar la Constitución. Yo diría que esas conversaciones se hacían con conocimiento de todos. Había comisiones técnicas
de la concertación para definir las reformas de la Constitución. Y esa comisión técnica se dio cuenta que había puntos de vista comunes con Renovación Nacional. Y empezaron a coincidir en la necesidad, por ejemplo, que no hubiera senadores designados. Comenzaron a coincidir en la necesidad que los comandantes en jefe no fueran irremovibles. Yo creo que cuando el gobierno ve que aquí no solamente está en favor de la reforma constitucional los que habían sido sus opositores, sino otras fuerzas políticas, yo creo que ese es un hecho extraordinariamente significativo y eso es lo que gatilla que posteriormente todas las fuerzas concurren finalmente al plebiscito donde se reforma la Constitución. El gobierno siempre ha reconocido que no hace obras perfectas. Nadie puede hacerlas. Y por eso ha sostenido que la bondad de las normas de la Constitución de 1980 no obsta a que pueda ser perfeccionada. Analizando el texto constitucional, había errores importantes en la Constitución del año 1980. El régimen descubrió que había un artículo de la Constitución que estaba muy débil, que necesitaba un quórum muy simple y era justamente el artículo con el cual se podía cambiar toda la Constitución. Era una especie de triquiñuela, ¿verdad? Pero después que usted bajaba los quórum, bueno, cambiaba la Constitución. Era una pequeña ventanita que se les había quedado y que nos permitía avanzar. Entonces yo pensaba, bueno, y si llega una mayoría de 3/5 adversa, va a cambiar todo, porque van a cambiar el sistema de reforma y por lo tanto todo con solo 3/5. Bueno, yo por esa razón que le indico, era partidario de negociar, porque había que negociar esa reforma. Me parecía a mí extremadamente significativa era la acusación que había en ese momento de que la Constitución del año 1980 no tenía legitimidad. Y la razón de no tener la legitimidad radicaba que en el año 1980, cuando se hace el plebiscito constitucional, no había registros electorales. Y por lo tanto, me parecía conveniente que por la vía de una reforma constitucional aprobada en un plebiscito y con la presencia de inscripciones electorales legítimamente validadas, esto validaba evidentemente el orden constitucional del país. A raíz del 8º aniversario de la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, Pinochet expuso las posibles reformas que el régimen estaba dispuesto a aceptar. Me han parecido interesantes las proposiciones relacionadas con el artículo 8º, en cuanto a fundamentalmente reafirmar que dicho precepto no tiene por objeto perseguir ideas como tales. Asimismo, el perfeccionamiento de los mecanismos de reforma, la derogación de la facultad del presidente de la República para disolver las cámaras de diputados, como también la eliminación de la facultad que tiene para expulsar a personas fuera del territorio nacional o prohibirle su ingreso durante el estado de sitio. Me parece igualmente digna de análisis la sugerencia tendiente a la integración de un nuevo miembro al Consejo de Seguridad Nacional, como también las normas relativas a un acortamiento del periodo presidencial, manteniéndose por lo demás las normas permanentes sobre esta materia. Llegamos a un cierto acuerdo de reformas constitucionales con Renovación Nacional que era bastante amplio. Y el gobierno dice prácticamente que no a todo. Hubo un momento en que Carlos Cáceres le dijo a Andrés Alamán, mira Andrés, si ustedes siguen en esto, no hay ninguna reforma, porque el gobierno no va a aceptar otras que la que nosotros negociemos. Y ahí fue posible avanzar. Hubo un momento dado en que el presidente Pinochet le dijo a Carlos Cáceres, presénteme su renuncia. Y entonces Cáceres le contestó, sí, presidente, lo dejo en libertad de acción. Pinochet le dijo, yo no necesito que usted me deje en libertad de acción, yo tengo libertad de acción. Así que presénteme su renuncia. Probablemente no había la convicción de que era un paso importante a dar en materia de una reforma constitucional y eso derivó en que el presidente Pinochet me pidió la renuncia al cargo, significó la renuncia a otros ministros de Estado. Y entonces esa presión hizo que Pinochet, cuando Carlos Cáceres había ido a retirar sus cosas ya del ministerio porque se consideraba renunciado, le dijera, acompáñeme a la ceremonia del aniversario de Carabineros, como si no hubiera pasado nada. Y en el camino le dijo, usted sigue a cargo de todo el proceso y siga adelante, ¿no? Yo creo que él estaba en un estado de mucha arrogancia. Él se sentía casi un dueño del país.
Acuérdese usted que por esa época se celebró los 80 años del general Pinochet y fueron transmitidos por algunos canales de televisión como un gran evento, ¿no? La reforma la dije yo el 11 de marzo, en primer lugar. Dije, esta es una reforma que quiero yo. Correcto. La hice. Se estudiaron, se propusieron. Una negativa primero, pero pues ellos mismos reaccionaron. Se dieron cuenta que no era así. Bueno, estoy conforme con lo que está hecho. La Junta aprobó, sujeto a la ratificación plebiscitaria, el proyecto de 54 reformas a la Constitución presentado por el gobierno. 2 días después se convocó un plebiscito. El jefe del Estado firmará el decreto supremo por medio del cual convoca a plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre el referido proyecto de ley que introduce reformas a la Constitución. Los días previos al plebiscito no tuvieron debates o divergencias, salvo el PC. Lo que es claro es que no votaremos sí. Hay varias otras alternativas dentro de las cuales discerniremos en conjunto para buscar un consenso de un comportamiento común de la Izquierda Unida y las fuerzas que integran el país, el Partido País. Yo me puse tenazmente a la Constitución del 89, porque si bien hacía esa concesión y un par de cositas menores, ¿no? Eran 52 artículos que lo que hacían era amarrar al país por años, que fue lo que ocurrió. Ellos pensaban, yo creo, que era una forma de manifestar su molestia por un acuerdo que era claramente insatisfactorio. O sea, para mí era insatisfactorio, por supuesto. Es decir, para todos los que estábamos ahí era insatisfactorio. Pero ante la realidad de tener que decir llamamos a votar que no de nuevo y encontrarnos en un callejón sin salida, yo creo por decir ya aceptemos esto y pasemos páginas a otra cosa. Yo, siendo actor de esos años, estoy convencido que era posible hacer mucho más, ¿no? Que era posible correr los límites entonces mucho más. No al cambio radical, al cambio estructural o al cambio profundo, menos la revolución, por supuesto. Pero era posible hacer de Chile un país decente rápidamente. Bueno, había gente que no quería llegar a acuerdos porque era una constitución hecha entre 4 paredes y una constitución hecha por una dictadura. Pero había que explicar que teníamos que recuperar la democracia y que así como ya habíamos logrado en conversaciones con Cáceres, con el propio Jaime Guzmán y otra gente de derecha que ya con la derrota estaban dispuestos a hacer algunos cambios. Algunos. Con su voto mayoritariamente favorable, ha ratificado en 2 oportunidades que nuestra Carta Fundamental incorpora los requerimientos adecuados para servir los intereses de los chilenos de hoy y de mañana. No tiene derecho para invocar el plebiscito de ayer como una segunda ratificación de la Constitución. En definitiva, se optó por la fórmula de elevar los quórums, pero establecer que un solo Congreso puede modificar cualquier materia de la Constitución si reúne los 2/3 de los miembros en ejercicio de ambas cámaras. Hasta ayer, modificar una Constitución en los aspectos sustanciales requería de 2 congresos sucesivos, y eso quería decir que el pueblo de Chile tenía que esperar hasta 1995 para cambiar una Constitución. A partir de ahora, respecto de aquellos aspectos sustanciales, es posible cambiar la Constitución en marzo próximo. Nosotros estábamos exigiendo que terminara el binominal, no pudimos. Estábamos exigiendo fin de senadores designados, no pudimos. Y fue todos esos puntos que cedimos pensando que íbamos a tener el acuerdo con Renovación Nacional para hacerlos después de común acuerdo, en el primer año de gobierno. Y ahí es cuando se fue a cobrar el cheque y resultó que no tenía fondo. Finalmente llegamos a la conclusión que era preferible eliminar ese artículo 8º, cosa que finalmente se hizo. Se amplió entonces desde este punto de vista la libertad, ¿eh?, como orden de la democracia. Disminuir el peso de los militares en el Consejo de Seguridad Nacional, agregando al Contralor,
y limitando sus posibilidades. Pero durante un tiempo tuvimos un Consejo de Seguridad Nacional que no existe en ninguna democracia del mundo. Nosotros nunca aceptamos eso, pero eran las reglas del juego.